Hola, ¿cómo andan? Este es un video que yo les debía de la semana pasada. La realidad es que yo lo había grabado. Pasaron cosas. Lo estoy publicando hoy. Lo estoy volviendo a grabar y esto está saliendo un día extra. Tipo, esto es un día extra de videos de Manu Creperman que nadie pidió. Pero no me importa, porque yo tenía muchas ganas de subir esto. Y no quería esperar a cuando pudiera, lo quería subir ahora. Y este video es para hablarles de un musical que yo vi en vivo en 2023 en Broadway. Y ese musical es Parade. ¿Por qué se me ocurrió hablar de Parade? Porque esta es la última semana del National Tour, o sea que se termina esta apuesta de Parade para siempre. Parade es un musical de 1998 con libro de Alfred Urry y música de Jason Robert Brown. Jason Robert Brown será lo que será, es una persona muy polémica, yo lo sé, pero él tiene un lugar muy especial en mi corazón. Un hombre que hizo la música de Last 5 Years tiene que tener un lugar especial en mi corazón. El musical está basado en una historia real, específicamente en un caso de un juicio que se llevó a cabo a principios del siglo XX en Estados Unidos. Y no voy a revelar mucho ahora porque mi idea es ser extensa sobre la trama de Parade, contarles tipo todo con lujo de detalles. Que si no se quieren spoilear, tranquilos, yo voy a segmentar el video, así que se pueden saltear toda la explicación hasta ir a mi review. Pero en resumidas cuentas, la historia alrededor de este juicio toca temas muy oscuros y hay mucho racismo y antisemitismo involucrado. Este video va a ser largo, así que siéntense con su café, su almuerzo, su matecito, su vaso gigante de agua como tengo yo el mío de Wicked y disfruten, ni idea. Antes de pasar a la trama de Parade, les voy a contar cómo fue su recorrido hasta llegar al revival. Como dije antes, se estrenó en 1998 en el Vivian Beaumont, que es el teatro que está dentro del complejo del Lincoln Center, un teatro hermoso, y lo dirigió el famosísimo Hal Prince, conocido por ser director de 300 millones de musicales famosos, trabajó con todos los compositores habidos y por haber, y él dirigió esta apuesta de Parade. A esta apuesta le fue bastante mal, hicieron únicamente 84 funciones, que si a esto le sumamos las previews, fueron más o menos 5 meses de funciones, que es bastante poco. Y no solo eso, sino que recibieron muy malas críticas de la prensa. Esto no evitó que gracias a el apoyo del Lincoln Center pudieran grabar el recording y además hayan ganado 2 premios Tony, uno a mejor score y otro a mejor libreto de un musical, pero su primer run en Broadway fue lo que se consideraría un fracaso. Después de esto, en 2007 hicieron una apuesta en Londres dirigida por Rob Ashford, que fue parte del equipo original de Broadway, pero su rol en esa apuesta era dance captain y asistente coreográfico. En esta versión se hicieron un par de modificaciones con respecto a la original que se vieron trasladadas al revival, que es la apuesta en la que vamos a estar profundizando en este video. Nos adelantamos en el tiempo a 2022, que es cuando el New York City Center, en su serie Encores, que es una serie de producciones de obras de culto o de nicho, no tan comerciales diría, donde el New York City Center las presenta por un run de pocas semanas y hace puestas minimalistas, focalizándose en la orquesta y en los intérpretes. Pero muchas veces estas puestas tienen tanto éxito que terminan trasladándose a Broadway, como pasó con Into the Woods o como ahora lo es Ragtime. Cuestión que Parade fue uno de estos casos de éxito donde luego de hacer el Encores en 2022, en 2023 en marzo lo transfieren al Jacobs, uno de los teatros de Broadway. Para esta apuesta traen como director a mi queridísimo Michael Arden y como protagonista, como Leo Frank, a mi recontra amadísimo Ben Platt, acompañado de Michaela Diamond como Lucille. Esta vuelta al musical les fue muy bien. Hicieron como 170 funciones, fue súper bien recibido por el público y ganó 2 Tonys. Mejor revival de un musical y mejor dirección en un musical. Michael Arden, te amo, tu discurso quedará en la historia de los discursos de los premios Tony. No solo eso, sino que obviamente grabaron el recording de este revival, o sea que ahora en Spotify vos podés escuchar Parade original Broadway Cast y el revival con Ben Platt y Michaela Diamond, entre muchos otros. Actualmente está terminando el National Tour, que empezó en 2024, con Max Chernin interpretando a Leo Frank. Él era el understudy de Ben Platt en la versión de Broadway, o sea, este tipo está en esta obra hace 3 años. Honestamente, mis respetos, no entiendo cómo lo hace. Y Lucille es interpretada por una de las mejores elfabas que hemos tenido en Broadway. Amo que yo dije hemos, tipo, me proclamé parte de la comunidad de Broadway. Una de las mejores elfabas que tuvieron en Broadway, que es Talia Suskauer. Yo la amo, top elfabas, reina de la vida. Cuestión que esta es su última semana en el Kennedy Center en Washington, después de haber girado por casi todo Estados Unidos. Ya habiendo explicado cómo fue más o menos el recorrido de Parade hasta llegar a donde está hoy, procedo a hablar de la trama. Me gustaría hacer un disclaimer, un trigger warning. Esto habla de temas muy delicados, es bastante oscuro, triste y polémico. Voy a dejar trigger warnings para que
si no quieren escuchar sobre esta temática, puedan saltárselo sin problemas. El opening number empieza con un soldado de Marietta, Georgia, un soldado que está por partir a la guerra civil de Estados Unidos y se despide de su amada. El musical es un salto en el tiempo y vemos a este mismo soldado celebrando el Memorial Day, que para quienes no saben es un feriado que tienen en Estados Unidos para conmemorar a los caídos en la guerra. Y básicamente lo que te muestran en el opening number, que se llama The Old Red Hills of Home, es el nacionalismo y el sentimiento de patriotismo y orgullo que siente toda la gente del pueblo de Atlanta, Georgia, y lo orgullosos que están de vivir a donde viven, de ser quienes son, de ser parte de este pueblo, etcétera, etcétera. La función de un opening number en un musical es situarte en la historia, mostrarte quiénes son los personajes principales, contarte de dónde estás partiendo, que puedas identificar más o menos cuál va a ser el tono del musical, si va a ser dramático, gracioso, una mezcla de todo. Pero la particularidad del opening number en Parade, o por lo menos para mí, es que no aparecen sus protagonistas Lucille y Leo Frank. Lo que para mí lo hace brillante es que, según interpreto yo, lo que quieren mostrar sin tener a sus protagonistas en este número es que el pueblo de Atlanta, Georgia es un personaje en sí mismo, y en The Old Red Hills of Home lo que nos quieren mostrar son los principios que tiene esta gente y cómo actúan como si fuesen una unidad. A mí me parece brillante el recurso. Te deja en claro que este pueblo es el personaje más importante y que más peso va a tener sobre todo lo que nos van a contar a continuación. Después de esto, finalmente conocemos a nuestro protagonista, Leo Frank, que es un hombre judío que se mudó de Brooklyn a Atlanta, Georgia, para vivir con su esposa Lucille. Administra una fábrica de lápices. Lo primero que vemos es que él es un tipo muy correcto, medio tosco, irónico, centrado en su trabajo, que no se puede identificar con este patriotismo que siente la gente del lugar donde vive, y que esto lo hace sentirse distanciado de su matrimonio, de su hogar, de su trabajo, etc. Seguido de esto, la obra te presenta a dos de los personajes más niños, que son Mary Fagan y Frankie, que están ahí correteando, celebrando el Memorial Day, etc. Resulta que Mary es una de las empleadas de la fábrica de lápices de Leo. Acá nuestro relato se divide en dos, y por un lado nos presentan a Lucille hablando de lo poco valorada que se siente en su matrimonio y en cómo esto la afecta en su día a día. Y por otro lado tenemos a Leo trabajando en su fábrica, haciendo números y completamente alienado de la realidad del pueblo. Cuando en ese momento llega Mary Fagan a reclamar su paga mensual. Esa escena termina con ella diciéndole a Leo algo que nosotros no escuchamos, y ahí nos adelantamos a la madrugada siguiente, donde la policía viene a despertar a Leo para reportarle que en el sótano de la fábrica encontraron el cuerpo de Mary Fagan, de 13 años, que fue ahogada y asesinada. La policía automáticamente sospecha de Newt, que es el sereno de la fábrica, y sospechan de él automáticamente porque es un hombre negro. Pues en esta época en Atlanta todavía había mucho racismo y esclavitud presente. De hecho, una de las primeras imágenes visuales que tenemos en el musical, en el opening number, es el pueblo de Atlanta flameando banderas de los Estados Confederados de Estados Unidos, que simbolizan la supremacía blanca y estaban a favor de la esclavitud. Cosas que son súper importantes para la trama de Parade. Pero bueno, volviendo, cuando interrogan al sereno, el tipo sutilmente voltea la acusación hacia Leo por no haber atendido el teléfono cuando supuestamente él lo llamó para reportar que había encontrado el cuerpo. Bajo esta acusación, Leo es arrestado sin cargos hasta que haya un juicio que demuestre su inocencia o su culpabilidad. Pasamos al funeral de Mary, todo muy triste y la verdad un poco envolante si me preguntan a mí, donde aparece un periodista llamado Britt Craig. Este tipo ve alrededor de este caso la oportunidad de ser conocido. Él dice: yo hablo sobre esto y salto directamente a la fama. Con esto hago carrera. No solo aparece este periodista, sino que también nos muestran cómo Frankie y el editor de otro diario bastante conservador del pueblo juran venganza contra quien haya cometido el crimen. Como hacemos mucho revuelo alrededor de esto, el gobernador del pueblo le pide al fiscal que intente resolver el caso lo más rápido posible para llevar calma. Dorsey, que es el fiscal en cuestión, es una persona cercana a la política y es bastante corrupto. Con sus secuaces aprovechan y van a interrogar al sereno, dejándolo libre bajo el pretexto de que arrestar a otra persona negra no era suficiente y que esta vez se tenían que superar. Así que culpan a Leo Frank únicamente por ser judío y básicamente, según ellos, parte de otra minoría. Mientras Dorsey y sus secuaces buscan personas que atestiguen en contra de Leo, Craig, el periodista nuevo que aparece en el pueblo, empieza a plantar la semilla de una campaña de odio en contra de él, difamándolo y haciéndolo quedar como el villano de la historia. Antes de empezar el juicio, Lucille le dice a Leo: yo no puedo hacer esto, a mí me hace genuinamente muy mal tener que soportarlo, y Leo le pide por favor que se quede porque si no le va a hacer quedar muy mal el hecho de que su esposa no lo acompañe. De hecho, básicamente ya lo incrimina como culpable. Lucille, a pesar de toda esta angustia que manifiesta al principio de la obra cuando la conocemos, decide quedarse y defender a Leo delante de todo el mundo. Empieza el juicio y Dorsey, ya habiendo hecho sus truchadas, trae a todos los testigos con testimonios falsos para incriminar a Leo. Le pide a uno de los conserjes que atestigue en contra de él a cambio de inmunidad porque el tipo recién se había escapado de la cárcel. Por otro lado, vemos a 3 chicas que son compañeras de Mary, niñas de la misma edad, que dicen que Leo también se intentó pasar de la raya con ellas. Para mí, este momento es uno de los mejores del musical. Obviamente todo lo que cuentan
cantan es horrible y espeluznante, pero es definitivamente una de las mejores canciones. La canción en cuestión se llama The Factory Girls / Come Up to My Office, y es un número fantástico. Hay muchas personas que comparan esta canción con Pretty Woman de Sweeney Todd porque son dos canciones que están contando hechos espeluznantes, pero lo hacen con una melodía atractiva que hace que el espectador no pueda dejar de estar enganchado. Más adelante voy a hacer comentarios sobre la apuesta de esta canción, voy a poner tipo una chinche acá y lo voy a retomar más adelante. También habla el ama de llaves de la casa de los Frank, diciendo que la noche del crimen él llegó muy alterado, en un estado de agitación completamente fuera de sí y que se puso violento con Lucille incluso. Pero quien hace la declaración clave para este juicio es justamente el conserje que había hablado antes con Dorsey, quien dice que no solo vio el crimen sino que ayudó a Leo a esconder el cuerpo. Obviamente con todo el mundo en contra el panorama no es muy bueno para Leo, y aún así él intenta defenderse pidiéndole a todo el mundo que por favor le crea con lo que está diciendo, que él jamás pudo haberle hecho nada a esa nena. Y a pesar de todo el primer acto termina con la sentencia que lo declara culpable y lo condena a muerte. La escena que sigue a esto y cierra el primer acto es una de esas escenas que te ponen la piel de gallina de lo terribles que son. Algo muy similar a lo que a mí me pasa con el final original, digamos, de Cabaret. Y es que un poco se siente como si el mundo lo vieras a través de los ojos de Leo y Lucille y empezara a girar más lento, como si se empezara a detener. Los ves a ellos dos desarmándose completamente por este veredicto, mientras el pueblo de Georgia se empieza a bailar y a festejar como si todo fuese un circo y lo único que les queda es celebrar. El segundo acto nos traslada a 1915, 2 años después de la condena de Leo, quien con ayuda de Lucille apela para reabrir el caso. Mientras el norte está indignado con todo lo que está pasando y con cómo se manejó la situación por la justicia, 2 empleados domésticos básicamente esclavizados remarcan que a las personas negras se las mete presas injustamente todo el tiempo y que nadie hace este nivel de escándalo al respecto, enfatizando el racismo que aún seguía presente en Estados Unidos. Volviendo a Lucille, ella se carga al hombro todo, es la verdadera heroína de esta historia. Va y habla con el gobernador y le dice: si vos aceptás este veredicto, sos un boludo y sos un tibio. Y así consigue que el gobernador reabra el caso y vaya a investigar por sus propios medios. En el medio hay unas cuestiones medio turbias de política entre Dorsey, que es el fiscal turbio, y el periodista de derecha del pueblo, bla bla bla. Cuestión que el gobernador va a interrogar a todos los testigos del caso, donde las niñas de la fábrica confiesan haber sido coacheadas por Dorsey para dar todas exactamente el mismo discurso. Lo mismo el ama de llaves de los Frank, que confiesa haber sido amenazada por Dorsey, pero el conserje que había hecho la acusación más grave mantiene su discurso diciendo que no va a dar información. A pesar de esto, como las pruebas no eran congruentes, un año después, el gobernador decide cambiar la sentencia de pena de muerte a condena perpetua, lo que pone a todo el pueblo de Atlanta, Georgia, en su contra, y liderados por Dorsey y el periodista conservador, arman un escándalo y claramente finaliza la carrera política del gobernador. Acto seguido vemos una de las escenas más hermosas de todo el musical, que son Lucille y Leo celebrando esta pequeña victoria, hablando de todo el tiempo que perdieron y de lo mucho que se aman y cómo no se dieron cuenta antes todo lo que era el otro para ellos y bla. Es una canción preciosa que se llama All the Wasted Time. Hermosa. Pero la felicidad dura poco porque unas horas después de que Lucille se vaya, entra un grupo de personas encapuchadas y secuestra a Leo. Lo atan de una soga a un árbol y básicamente lo obligan a confesarse como culpable. Como Leo sostiene su inocencia, lo linchan, lo cuelgan del árbol y lo matan. Finalizando el musical, vemos como Craig, este periodista que difamó a Leo, con mucha pena se acerca a Lucille y le pregunta si se va a ir de Georgia ahora que es gobernada por Dorsey, el fiscal turbio, y le lleva un anillo que pertenecía a Leo. Lucille le dice que no piensa irse de Georgia porque no quiere que toda la pena que tuvo que atravesar Leo sea en vano, y se queda como para luchar en contra de todo esto. Y se nos revela una de las incógnitas del musical, que era qué fue lo último que le dijo Mary a Leo antes de aparecer asesinada en la fábrica, que era Happy Memorial Day. Y finaliza el musical igual que donde empezó, con el pueblo de Atlanta, Georgia, celebrando un nuevo Memorial Day. Esta apuesta termina con una proyección que cuenta que en 1986 el estado de Georgia reconoció que Leo Frank no tuvo un juicio justo y que en 2019 se apeló para reabrir el caso y que aún no hay respuestas. Esa es básicamente la trama de Parade. Y en cuanto a mi opinión personal, yo había ido sin muchas expectativas. La realidad es que yo soy muy fanática de Ben Platt. Lo vi en Dear Evan Hansen en 2017, lo vi en Parade en 2023 y en 2024 viajé para la residencia que hizo en el Palace. Yo lo amo con todo mi corazón, así que quería ir a verla exclusivamente por él. La realidad es que no era un musical que me llamaba la atención, de hecho no lo conocía antes que hicieran los encores del New York City Center, pero bueno, tenía muchas ganas de verlo a Ben. Creo que este proyecto fue muy personal para él. Él es judío, entonces imagino que contar esta historia debe ser como un honor muy grande y se lo veía como muy cómodo y muy conmovido por hacer esta obra, entonces nada, fue un placer en ese sentido ir a verla. Y aparte a mí me gusta mucho la música de Jason Roberts,
Robert Brown, pero no sé, había algo como en la trama que yo decía, ay, no tengo ganas de ir a ver un dramón, tipo, la realidad es que las temáticas que toca son bastante oscuras, entonces no tenía ganas de ir a sufrir 2 horas y cuarto. Pero bueno, pese a todo eso, me re gustó y de hecho me sorprendió mucho, como que es una apuesta que a mí me encantó, no esperaba que me gustara tanto. Y aparte me gustó mucho a nivel, hoy en día escucho el recording, o sea, yo capaz un miércoles cualquiera estoy yendo a trabajar y me pongo el recording de Parade. Hermosa forma de empezar la mañana, pero bueno, soy esto. Más allá de eso, todo lo que toca Michael Arden lo convierte en oro. O sea, la puesta en escena es preciosa. Como dije al principio, al ser algo trasladado de las producciones del New York City Center, es súper minimalista, pero recontra funcional a la historia. La puesta era básicamente una tarima en el medio del escenario que funcionaba como tribunal, como fábrica, como la casa de los Frank. O sea, le dieron muchísimos usos y lo que ayudaba mucho a que vos puedas diferenciar esos espacios era el diseño de iluminación, que era fantástico. Yo me acuerdo que estaba completamente flasheada con el diseño de luces y el momento en el que por algún motivo más me impactó, que es re boludo, es que en el intervalo, en esta puesta, Leo Frank, o sea, Ben Platt en este caso, se quedaba en el escenario los 15 minutos en la celda en la que estaba preso. Y me acuerdo que cuando termina el primer acto y vos ves a todo el pueblo de Atlanta, Georgia ahí festejando, bailando, qué sé yo, y él se prepara para ir a su celda, que se pone su traje de preso y qué sé yo, arriba de la tarima hay como hay tipo unas luces colgadas que bajan y cada tacho de luz hace como los barrotes de la celda. Y yo me acuerdo que cuando vi eso dije, ¿qué? Me hizo acordar mucho a los diseños de iluminación de Jamie Lloyd, no les voy a mentir. No sé si en ese momento había visto Piaf ya, no me acuerdo en qué año vi Piaf, pero creo que ya lo había visto y que me hizo acordar a eso. Nada, cuestión que eso era lo más lindo de la apuesta. Después tenía proyecciones que mostraban fotos de las personas reales del caso. Y retomando la chinche que había puesto hace un rato en esta historia, la apuesta de The Factory Girls Come Up to My Office. No. Increíble. Lo que me encantó es una pavada, pero me encantó que recrean todo el relato de las chicas, diciendo tipo, a mí me dijo que vaya a su oficina, a mí me dijo tal cosa, y aparece el Leo como villano, con una canción que es increíble, y que en la coreo de esta escena, él las maneja a ellas como si fuesen marionetas y muñecas, y a mí me pareció increíble, o sea, entre eso, y que yo estaba con la mandíbula por el piso, con el rango vocal de Ben Platt, no me lo olvidaré jamás. Creo que ese fue el número en el que a mí me compraron, o sea, yo ahí dije, ok, yo estoy para esta, la verdad me subo. También me gustan muchos simbolismos que tiene a nivel puesta y a nivel música. En cuanto a puesta, los dos que más recuerdo son cuando Mary va a reclamar su salario antes de que suceda lo que suceda. Ella tiene un globo rojo que lo suelta en el momento en el que termina su última escena, para mí representando a esta infancia que se pierde, básicamente. Y algo muy similar hay con la muerte de Leo, que cuando a él lo cuelgan del árbol, se cae en una trampa que en la tarima del escenario, y sale una luz, que después encima se usa como luz de la casa de los Frank. Para mí, de nuevo, representando como esta vida que se perdió. Y bueno, encima que sea después la luz de la casa de los Frank, me parece como que simboliza también la representación de lo que él es para Lucille hoy. Bueno, no importa, muy profundo capaz, ¿no? Pero bueno, en resumen, Michael Arden, te amo. Musicalmente me gustaría que gente que sabe muchísimo más que yo, que no tengo la capacidad de analizar una partitura, haga análisis de esta obra, porque creo que es recontra interesante y que no es una obra de la que se hable mucho, entonces no hay material para ver en internet. Pero bueno, lo que me gustó mucho es que este recurso que tiene en The Factory Girls de contar algo muy horrible con una melodía muy atractiva se repite mucho en la obra, y creo que una de las cosas que a mí más me gustan, y que es la más evidente obviamente, es que tanto en el opening number como en el closing number cantan esta melodía, esta suerte de leitmotiv, las personas del pueblo de Atlanta, que es la misma melodía que repite Leo antes de que lo maten. Cuando ellos le dicen si él tiene algunas últimas palabras, él canta esta suerte de plegaria en hebreo, que es exactamente la misma melodía por la que el pueblo habla sobre su orgullo y su patriotismo, y él la resignifica hablando de su propio orgullo, y me parece hermoso. Ben Platt obviamente es increíble, y haberlo visto en esta obra para mí fue un placer, y me hizo dar cuenta que Broadway es definitivamente su lugar de pertenencia. Yo como fanática suya voy a apoyarlo en todo lo que haga en su carrera. Su música me encanta, si quiere hacer películas las veré, etcétera, etcétera, pero yo creo que definitivamente su lugar de pertenencia es Broadway. O sea, lo reamo, es increíble lo mucho que brilla en el escenario, o sea, es impresionante, es impresionante. Y aparte el papel le queda muy bien porque es medio irónico y él es muy gracioso, entonces era muy divertido verlo. Después, Michaela es
un ángel, o sea, angeladísima en esa obra. Canta increíble y su trabajo me parece descomunal. Realmente no entiendo cómo le daba el alma para hacer esa obra 8 funciones a la semana. Tipo, no sé, a mí me desgarró el corazón y me lo robó. Sin palabras para lo que hace esa mujer. En el ensamble todos estaban muy bien, pero yo tuve un problema que es que vocalmente sonaban increíble. A mí me pasa cuando voy a ver obras en Broadway, que esto suena medio boludo, pero me pasa que siento que estoy escuchando a un grupo de gente que canta muy bien, pero me cuesta no sentir que estoy escuchando un CD. Como que siempre suena todo muy pulcro y pocas veces me pasa a sentir como la sensación de que estoy escuchando a mucha gente cantando en vivo, como esas cosas que decís, ¡fua! Y acá en Parade me repasó como que resentía que escuchaban en vivo, se resentía esa potencia, pero sonaban tan pulcros y tan prolijos en todas las canciones que para mí le faltaba transmitir un poco de emoción. Como que no me llegó la desesperación de una mamá que acaba de perder a la hija o de un amigo que acaba de perder a la amiga, como que me faltaban esas cosas. Igual, por otro lado, un poco lo agradezco, o sea, agradezco que no hayan como metido el dedo en la llaga, ni hayan puesto tipo golpe bajo tras golpe bajo, porque si no, realmente hubiese sido muy difícil de soportar, como que físicamente no te da el cuerpo para tolerar tanta tristeza, siento. Pero bueno, eso, no me acuerdo de haber llorado mucho, y eso que yo soy la niña llantos, pero nada, eso. Creo que es un material muy bueno, pero por algún motivo no lo veo funcionando fuera de Estados Unidos. O sea, claramente es una parte muy importante de su historia y fue un momento bisagra, porque, por ejemplo, gracias al caso de Leo Frank, se creó una asociación que sus siglas son ADL, que es Anti-Defamation League, que básicamente es Liga Anti-Difamación, que es básicamente una organización que se inventó para combatir los delitos raciales y el antisemitismo y la difamación del pueblo judío, garantizando como un trato justo para todos. Así que nada, es como una historia re importante dentro de Estados Unidos. No me imagino, pónganle, si bien la apuesta es como recontra adaptable, o sea, debe ser barata de hacer, y no me lo imagino en Argentina, ¿entienden? Como que sería medio random. Pero bueno, eso. A mí me gustó mucho, atesoro haberla visto en vivo, porque siento que está muy buena la obra y la puesta muy bonita. Es una obra para mí re interesante para ver contenido, investigar al respecto. En la cuenta de Parade hay un par de videos de Jason Robert Brown hablando sobre la composición, que están buenísimos. Y también les recomiendo mucho que si les gustó esto, escuchen el episodio de A Musical Theater Podcast que hicieron con Max, el chico que está interpretando a Leo en el tour, donde él cuenta cómo compuso el personaje, cómo es salirse de ese personaje, tipo cómo bajas a tierra después de interpretar algo tan complicado, y también tiene un montón de datos históricos re interesantes, así que nada, lo recomiendo mucho. Voy a dejar todo esto en la descripción, obviamente. Así que nada, eso es tipo material adicional si tienen ganas de seguir chusmeando sobre Parade, recomiendo mucho. Y quería terminar destacando la voz de uno de los chicos del ensamble, que es Alex Joseph Grayson, a quien yo vi este año en The Outsiders como Dali. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estás hablando de The Outsiders en un video de Parade? ¿Qué tiene que ver? Y es porque el próximo video largo que se viene en este canal es el de The Outsiders. Sí, señores, llegó el momento en el que yo hablo de The Outsiders. Quizás la semana que viene, quizás la otra, no lo sé honestamente. Pero mi idea es no solo reseñar la obra, sino que hablar de las diferencias del musical con el libro y el musical con la película, que la novela la terminé de leer la semana pasada. Todavía tengo que ver la película, así que denme tiempo, let me cook. Creo que va a ser un video divertido. Cuestión que yo no me acordaba que había visto a este tipazo en Parade. Bueno, eso fue todo. Mi opinión fue bastante breve, fue como un video distinto a los que suelo hacer. Siento que hablé mucho más de la trama que de mi opinión, pero creo que es un musical recontra interesante para hablar de la trama y de datos históricos, o por lo menos a mí me gustan mucho estas cosas. Así que nada, no tenía mucho más para decir sobre mi opinión, honestamente. También lo vi hace mucho tiempo, no puedo ser tan detallista como lo soy ahora, con las cosas que veo ahora. Les recomiendo el recording, capaz fuera de contexto, si no escucharon la parte de la trama es medio random, pero creo que este video tiene todo el contexto necesario para que lo entiendan y se los recomiendo mucho porque está muy bueno. Espero que se hayan divertido y nos vemos en el próximo video. Bye.